Detienen a dos jóvenes de 23 y 26 años por un presunto delito de tráfico de drogas al portar 10 kilos de hachís cuando lo transportaban desde Badajoz a Mérida, además de incautarles 43 plantas de marihuana en la zona conocida como los Huertos del Prado. Mérida ostenta este año 2021 la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de potenciar el turismo de las ciudades integrantes en este 2021. Extremadura ha perdido 3.723 habitantes según las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero de 2020. El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura insta a Fernández Vara a comparecer para dar explicaciones sobre los preocupantes datos de COVID-19 que padece la región. Este martes las temperaturas continuarán en descenso, alcanzando valores negativos durante la madrugada en el Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta primera picota del año 2021, edición número 1123, en la que vamos a exponer primeramente las noticias más importantes que nos deja esta primera jornada laborable del año y después una entrevista muy curiosa e importante a la directora del Museo Nacional de Arte Romano, Trinidad Nogales. Comenzamos. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Mérida detuvieron el pasado miércoles 30 de diciembre a dos jóvenes de 23 y 26 años por un presunto delito de tráfico de drogas al serles incautados 18 paquetes de hachís en un desplazamiento de Badajoz a Mérida, cuyo peso alcanzaba los 10 kilos, y hallar posteriormente en los Huertos del Prado 43 plantas de marihuana, varios cogollos, armas y otros utensilios para su plantación. La mañana del pasado día 30, los agentes observaron cómo uno de los investigados se desplazó en vehículo a Badajoz, junto a otra persona en otro turismo, permaneciendo varias horas en la localidad, emprendiendo posteriormente la marcha para regresar a Mérida. Los agentes, que iban realizando una vigilancia discreta, observaron cómo el segundo vehículo trató de desviarse en la A5 y para evitar riesgo procedieron a interceptar el mismo, comprobando cómo en la parte trasera había una bolsa conteniendo 18 paquetes envueltos en plástico transparente, al parecer hachís, extremo este confirmado por el varón, procediendo por lo tanto en ese instante a su detención como presunto responsable de un delito contra la salud pública. Posteriormente, los investigadores, sobre las 22 horas del mismo día, realizaron un registro domiciliario en un terreno situado en la zona conocida como Los Huertos, donde se intervinieron 43 plantas de marihuana, 93 gramos de cogollos de la misma sustancia, 100 gramos de hachís, una escopeta de caza, 2 escopetas de aire comprimido, munición para estas, 3 armas blancas y una báscula de pesaje, deteniendo en ese momento al segundo de los presuntos implicados. Los detenidos son dos hombres de 23 y 26 años, significar que los agentes continúan con las investigaciones, no descartándose nuevas detenciones. Por otra parte, la Policía Local de Mérida ha interpuesto 10 denuncias por no respetar el toque de queda este pasado fin de semana, además de otras 3 denuncias a distintos bares por no respetar las distancias de seguridad en terrazas y veladores. También se realizaron 2 denuncias por dispensar bebidas alcohólicas a menores, así como 35 denuncias de tráfico, 2 por ruidos y otras 2 por alcoholemia. Mérida preside desde principios de este año 2021 el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, recibirá al testigo el 15 de enero de manos del alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, en un acto protocolario. Osuna ha señalado que este 2021 será un año importante para el despegue del turismo en las ciudades integrantes. A partir de enero se van a empezar a relanzar los objetivos de promoción turística del Grupo Ciudades Patrimonio en toda España. Va a ser un año muy importante para el grupo, un año muy importante para Mérida, un año muy importante del despegue del turismo en nuestro país. El día 18 estaremos en París, en la sede de la UNESCO, para entregar a su directora general de la UNESCO, a la señora Audrey Urzulay, la entrega del Premio de Ciudades Patrimonio, premio que se decidió en la última asamblea. Y en este comienzo de año hemos conocido que Extremadura ha perdido 3.723 habitantes en un año y la población total se sitúa en 1.063.986 personas, según las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero de 2020.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la comunidad ha experimentado un descenso del 0,35% entre los años 2019 y 2020. Por provincias, la de Badajoz ha perdido 1.422 habitantes y tiene 672.137, mientras que Cáceres ha sido la más afectada al registrar 2.301 habitantes menos y quedarse con 391.850. Si tenemos en cuenta los datos en la última década, la región ha perdido 45.380 habitantes, ya que en 2011 éramos 1.109.367. La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Tiniente, ha lamentado la gestión de la pandemia que está realizando la Junta de Extremadura e insta al presidente del Ejecutivo Autonómico a que ofrezca explicaciones en sede parlamentaria sobre los preocupantes datos del COVID-19 que padece la región. Sacaba pecho cuando decía que Extremadura no aplicaba medidas de cierre perimetral porque estábamos muy bien y advertimos, cuidado señor Vergeles, estamos dando una falsa sensación de seguridad que puede darnos muchos disgustos en los próximos días, en las próximas semanas. El señor Vergeles siguió pintando una isla en España rodeada de restricciones por todas partes y no tomando ni una sola medida. Y ahora viene lo que ha venido. Y el señor Vergeles se dedica en cada rueda de prensa a broncar a la gente y estamos cansados de que abronque a la gente, porque lo que tiene que es él que abroncarse a sí mismo y a su gobierno por incompetente. Es que el señor Vergeles nos dice a todos que él no tiene las recetas, que no sabe qué tiene que hacer, que si lo supiera lo haría. Pero esa puede ser una respuesta del máximo responsable de la sanidad que se ha convertido en el delegado de la autoridad. Exigimos a Vara una vez más que dé cuentas en el Parlamento, que dé cuentas. De otro lado, Teniente también ha criticado al presidente de la Junta por el expolio que, en su opinión, se está produciendo en Extremadura en el reparto de fondos europeos de ayudas a la recuperación para la cohesión de los territorios. Estamos hablando de perder cientos de millones de euros en los repartos, que ahora es el REAS, pero que antes han sido los fondos COVID, que han sido los presupuestos generales del Estado, que vendrán los fondos de recuperación, que vendrá el programa operativo, que vendrá la PAC, que vendrá la mejora o la reforma del sistema de financiación. Y vamos a estar callados con este expolio, con este atraco a mano armada. Vara se protege y pagamos todos, y por eso vamos a registrar todo un conjunto de iniciativas para que comparezcan y expliquen qué piensan de este reparto injusto y, segundo, iniciativas y propuestas para que se modifiquen los criterios de reparto, que se ponderen variables como el envejecimiento y la dispersión de la población. ¿Cómo no se va a tener en cuenta estas variables? ¿Cómo se va a dar los mismos fondos a las regiones que tienen una densidad empresarial mayor que otras? Vamos a presentar mociones en los ayuntamientos y queremos apelar a la sociedad civil, a la sociedad extremeña. Y en lo meteorológico ya se sienten los rigores del invierno en nuestra tierra al registrarse temperaturas mínimas negativas en estos primeros días del año. Este martes, vísperas de Reyes, tendremos intervalos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, con termómetros que marcarán de madrugada -2 grados y alcanzarán los 10 grados en Mérida y 1 y 9 grados en Almendralejo. Se producirán heladas generalizadas y los vientos serán de componente este de carácter flojos. El año 2021 ha comenzado lleno de esperanza, anhelos e ilusiones por acabar cuanto antes con la pandemia del coronavirus. Aunque en teoría se ha producido un reseteo mental auspiciado por el hartazgo de un año tremendamente malo, en la práctica todo continúa igual, porque los problemas derivados de la crisis sanitaria y económica pueden agudizarse en los primeros meses de este año. Sin embargo, la esperanza de que se producirá un giro de 180 grados a partir de mediados de año nos sumerge a la población en un optimismo prudente. Aunque para ello deben conculcarse varios factores como son la responsabilidad personal,
que ya hemos visto que de nuevo no se toma en serio por parte de algunos pocos, y por otra por la agilidad que deben manifestar las administraciones para suministrar la vacuna en el menor tiempo posible. Para ello debe alcanzarse la velocidad de crucero en el calendario, porque de ello depende ese giro al que me refiero, tanto en el ámbito de la salud como en el de la economía. Este esfuerzo debe realizarse poniéndose toda la carne en el asador, es decir, dedicando más recursos para contratar medios humanos que dispensen la vacuna en el menor tiempo posible, porque de lo contrario estaremos estirando el problema en el tiempo más de lo debido. Esperemos que así sea. Buenas noches. ¡Felices fiestas! Y en esta segunda parte de La Picota, hoy nos sumergimos en la actualidad del Museo Nacional de Arte Romano. Tenía muchísimas ganas de tener sentado en esta mesa de Picota a su directora, Trinidad Nogales. Buenas noches y bienvenida, Trinidad. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal ha comenzado este año 2021? Bueno, pues el año 2021... Me refiero en lo personal. ¿Bien? Bueno, en lo personal, bien, muy bien. Afortunadamente la familia toda bien. Lógicamente tenemos que seguir las normas y ser muy prudentes y sobre todo responsables. Yo creo que aquí la responsabilidad individual también es muy importante, aparte de la responsabilidad pública, lógicamente. Y bueno, pues con mucha ilusión, muchos proyectos, muchas cosas en cartera y bueno, intentando que superemos el año 2020 que ha sido tan difícil y que este 2021 se inicie con otras expectativas, y nosotros vamos a seguir como siempre trabajando porque cada vez haya más posibilidades. Pues de ello vamos a hablar precisamente ahora, porque vamos a conocer qué tal le ha ido al museo este año 2020, en el que evidentemente se ha visto afectado pues por las consecuencias de la pandemia, la falta de visitas, la caída también del turismo en la ciudad, que es un sostén importante, tanto económico como para evidentemente las visitas del conjunto arqueológico como del propio museo. Tanto es así que bueno, ha caído un 65%, ¿no?, con respecto al año 2019 aproximadamente. Bueno, no tanto, yo estimaría que hemos estado en torno al 40%, un 60 o 62% máximo es lo que hemos caído. La cifra total de visitantes del año 2020 ha sido de 87.013 personas las que han visitado el museo, desde el punto de vista presencial, porque luego hablaremos, ahora hablaremos, sí, que la parte, podríamos decir, online, eso ha sido una auténtica eclosión, es decir, hemos superado con mucho las cifras y las previsiones que teníamos. El año 2019 se cerró en torno a los 240.000 visitantes, no los alcanzamos, pero... Que era un número importante en la trayectoria de visitas, ¿no? Y este año la previsión era superar esa cifra. Nosotros siempre nos marcamos unos retos ambiciosos, ¿no? Y bueno, pues nos hemos quedado en esos 87.000 y pico visitantes, no está mal, insisto, no llega al 40%, pero es una cifra importante. Está muy bien, teniendo en cuenta que prácticamente el periodo de la Semana Santa, que es muy importante para el número de visitas, de afluencia de visitas al museo, y que el verano ha sido como ha sido en cuanto al nivel de turismo de la ciudad, creo que es una cifra muy importante, ¿no? La cifra yo creo que es por lo menos respetable. Sí. Tengamos en cuenta que el turismo exterior no se ha podido desarrollar, ha sido un turismo mayoritariamente regional, local y también nacional, de las comunidades limítrofes, y bueno, la cifra es importante. Hay que decir también que el museo es una de las instituciones, quizá me atrevería a decir, como pasa con el conjunto monumental, ¿no?, que al estar
al aire libre, ser grandes espacios abiertos, grandes espacios de recorrido muy fluido, donde es difícil que se produzcan aglomeraciones importantes, pues permite una visita muy segura. Y luego además nosotros, cuando cerramos las puertas, esto para nosotros fue muy traumático, porque por primera vez en la historia de la institución, desde 1838 se cerraban las puertas del museo. Ni siquiera en la Guerra Civil se cerró el museo como ahora, ¿no? Digamos, se cerró totalmente. Ni siquiera en aquella fatídica fecha, ¿no? En aquellos años tan tremendos, tan duros, el museo vio cerrar y confinar, ¿no? a la población. Nosotros aprovechamos ese tiempo de cierre para poner un poco en orden las instalaciones, labores de limpieza a fondo, desinfección y adaptación para cuando abriéramos. Cuando abrimos en junio, pues el museo estaba perfectamente tratado en todos los servicios, las dependencias, las instalaciones de aire, que siempre son espacios complejos, los circuitos, todo totalmente limpio, desinfectado, y eso nos permitió también hacer una oferta de un itinerario muy seguro, con unas visitas muy marcadas, muy pautadas y con unas circunstancias para el público y para los trabajadores del museo pues totalmente seguras y favorables. Yo tengo aquí que agradecer que durante esos 3 meses de confinamiento absoluto hubo trabajadores del museo que siguieron al pie del cañón, fundamentalmente los compañeros de seguridad, los vigilantes de seguridad, todo el equipo estuvo al pie del cañón, afortunadamente no tuvimos ninguna baja, y también todo el equipo de limpieza, las compañeras del departamento de limpieza y compañeros del departamento de limpieza estuvieron trabajando a modo en el interior del museo para pues realizar todas esas tareas tan necesarias, puesto que las autoridades sanitarias nos aconsejaban el hacer esas labores de desinfección absoluta en todos los espacios, porque tampoco entonces se sabía mucho más de la transmisión y del tiempo que el virus podía estar latente en nuestras, en todo, y tengamos en cuenta que el museo es un centro que había sido visitado hasta marzo por muchísimo público de todo origen y de toda tipología, ¿no? Con lo cual era previsible que pudiéramos tener pues espacios más o menos contaminados y con dificultades, especialmente pues todo lo que se refiere a recintos cerrados, pasamanos, barandillas, en fin, todas esas zonas que inevitablemente tendemos a tocar, claro, porque para ello están, ¿no? Esos pasadores de los ascensores, las barandillas, las vitrinas donde la gente se arrima, etcétera, pues es normal. Y bueno, pues una vez que entramos en este periodo de confinamiento, nosotros tuvimos claro desde el principio que teníamos que hacer una apuesta muy fuerte por la actividad online, puesto que para un museo la presencialidad es casi consustancial al concepto de la institución, ¿no? Pero... Y además, este museo que ha alcanzado unas cosas muy importantes de visitas en comparación con el resto de museos de la red nacional, ¿no? Sí, sí, hombre, en Extremadura somos el museo más visitado y luego a nivel nacional somos el 5º museo nacional más visitado, detrás lógicamente de los grandes centros de Madrid y por supuesto de centros como Toledo, que también es cierto, por la cercanía a Madrid, efectivamente, claro, es cierto que se benefician de esa cercanía, de buenas comunicaciones que también a nosotros nos perjudican y en fin, pues somos un centro que estamos muy bien considerado, tenemos una valoración del público muy buena, los estudios del público que hemos hecho siempre nos han dado un perfil de aceptación y de valoración del público muy alto. Y esto es sin duda porque yo soy muy afortunada como directora porque cuento con un equipo profesional y técnico inmejorable. Quizá me faltarían, claro. Sí, lo que se ha perdido en presencialidad se ha ganado online con la potenciación de las redes sociales del museo. Tenemos que decir que efectivamente que las redes sociales han venido de alguna manera a paliar esta desconexión con la presencialidad, con que la gente pudiera ir físicamente a nuestra institución, sobre todo a la oferta de las actividades, porque el público podía seguir yendo a visitar el museo en pequeños grupos, no se podían hacer visitas guiadas, etcétera, pero sí que es verdad
que hemos tenido la sorpresa de que en los meses de confinamiento, por ejemplo, el seguimiento en Instagram se triplicó, es decir, multiplicamos por 3 los seguidores en Instagram, en casi todas las redes sociales. Y luego, pues claro, es un dato muy importante, porque Instagram es una red muy joven, donde reúne a mucha gente joven. Y esto también para nosotros es un motivo de enorme satisfacción, porque somos conscientes de que ahí tenemos una cantera de futuro importante, porque claro, las instituciones también tienen que ir haciendo un relevo generacional, como todo en la vida, ¿no? Y nosotros también teníamos siempre un poco esta asignatura pendiente del público más joven, pero creo que estamos consiguiendo el acercar al público bien a través de la visita familiar, la oferta familiar. En el confinamiento, por ejemplo, tuvo muchísimo éxito las actividades para familias que se hicieron, cocina como un romano, que bueno, como en el confinamiento todos descubrimos que llevábamos un chef en nuestra alma interna, pues las familias se pudieron acercar a esos secretos de la cocina romana, a esos sabores tan peculiares, tan singulares, a esas recetas que tienen más de 2000 años de existencia. Y luego también los trabajos para familia, la mitología a través de recortables y trabajos manuales que podían hacer los niños en casa con los padres, en ese tiempo que tenían doméstico y que todas las familias con hijos en edad escolar pues tuvieron de alguna manera que paliar, ¿no? Y todo esto estaba en las redes sociales, disponible para todo el mundo, todo esto estaba en red, disponible para cualquiera que quisiera acceder a través, y luego nuestro canal de YouTube, que nuestro canal de YouTube ha sido muy activo, con visitas guiadas de los voluntarios culturales a las exposiciones que teníamos abiertas. Es decir, que si uno tenía este temor o esta precaución de no acudir al centro porque pensara que bueno, que son centros siempre, pero podía disfrutar de toda esa oferta a través de la red y encima en el horario que quisiera, porque claro, las conferencias, por ejemplo, del ciclo internacional de ciudades romanas de Hispania, pues para que nos hagamos una idea, entre el 24 de septiembre que comenzamos y el 14 de diciembre que concluimos, hemos tenido más de 6.000 visualizaciones a las conferencias de todo el globo terráqueo, es decir, desde Argentina, en toda Sudamérica, Portugal por supuesto, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, es decir, todas las nacionalidades. Da la oportunidad primero el acceso universal al contenido y segundo que se genera una biblioteca para la historia, ahí queda ya claro, en la nube. Ahí queda y la gente participa y luego en el chat la gente participa, nos mandan preguntas, nos mandan cuestiones, visitan la página web del museo, visitan la información, bueno, pues a lo mejor personas que viven en otros continentes y que tienen ese interés por el conocimiento del mundo clásico y que, bueno, pues se acercan a nuestra ciudad y ojalá que en el futuro puedan venir presencialmente y visitarnos. Trinidad, pese a la pandemia, han continuado realizándose los proyectos de investigación, ¿no? Sí. La investigación para nosotros es fundamental. Es verdad que el teletrabajo, el poder tener acceso remoto a todas las carpetas, incluso a todos los fondos documentales, a todas las bibliotecas, que también muchas de ellas están online, pues nos ha permitido el continuar con esos programas de estudio y de investigación. En el verano, en el mes de julio y agosto, pudimos trabajar en el yacimiento que estamos excavando en la ciudad portuguesa de Amaya. Hemos descubierto un anfiteatro romano, no de la envergadura del anfiteatro de Mérida, pero sí un anfiteatro muy interesante, porque nos viene a demostrar que el anfiteatro de Mérida y sobre todo la capital de la provincia lusitania sirvió un poco de patrón y modelo para el resto de las ciudades, y este anfiteatro de Amaya, junto con otros anfiteatros de Lusitania, era un edificio concebido para la población, los operarios, los mineros, los comerciantes, la población que vivía en esas pequeñas ciudades que no eran la gran capital provincial, pero sí eran ciudades que necesitaban entretenimiento y diversión. Entonces se construyen este tipo de obras públicas, pero de un rango diferente al resto. Y bueno, estamos trabajando allí. Este verano próximo confiamos que podamos seguir trabajando más a fondo. Tenemos la ayuda inestimable de la Cámara Municipal de Marbao, que es en el término municipal donde está
el yacimiento romano de Amaya, y trabajamos con el equipo del profesor Carlos Fabiao de la Universidad de Lisboa, que es la responsable científica de este yacimiento, y los datos que estamos obteniendo son muy interesantes, de toda la ciudad y concretamente del anfiteatro, de tal forma que el año que viene, en 2022, vamos a presentar internacionalmente en el congreso más importante que hay de arqueología clásica mundial los restos del anfiteatro romano de Amaya en 2022, estamos ya trabajando en el proyecto, para darlo a conocer a la comunidad científica internacional, ya en redes sociales, ya lógicamente se ha ido moviendo, pero ahora de una manera más científica. Y bueno, pues muchos proyectos que tenemos de estudio, de las colecciones del museo, de nuevas piezas, de nuevos ingresos. Hay una curiosidad que me asalta, Trinidad. ¿Cuántos fondos tiene en el museo que no son visitables ahora mismo? ¿Con cuántos fondos? Aproximadamente, dicho la pregunta, la transformo. ¿Qué porcentaje es visitable y qué porcentaje tiene el museo en los fondos? Podríamos decir que un 10% de los fondos del museo son los que el público ve. ¿Solo un 10%? Solo un 10%. En reservas tenemos, pues eso, un 90%. Son piezas, todas ellas de enorme importancia. Aparentemente, a lo mejor no son grandes obras de gran singularidad, pero desde el punto de vista científico, en muchas ocasiones un pequeño fragmento de una cerámica, un pequeño fragmento de una inscripción, un resto de una moneda, que aparentemente es un material, podríamos decir, que no es de gran visibilidad, pero sin embargo nos puede dar muchísima información científica. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. En las excavaciones que se realizaron en el solar del museo, que llevaron a cabo los conservadores del museo Rafael Sabio y José María Murciano, estos compañeros recuperaron un pequeño fragmentito de una lucerna, de una lámpara. Ni siquiera era una lámpara completa, era un fragmento. En ese fragmento está representado Eurípides. ¿Qué significa eso? Significa que los romanos de ese momento, del siglo I después de Cristo, que es la fecha de la lámpara, que iban al teatro, veían obras de Eurípides, porque allí está representado en una lámpara la figura de Eurípides y además su nombre en griego. No está completo, pone Eurípid, se acaba ahí en la pi, pero fíjate que un fragmento aparentemente insignificante, la información que te puede dar. Aportar, efectivamente. Es decir, que sabemos, gracias a este documento, que en el teatro romano las obras de Eurípides eran tan familiares como lo son ahora. Como ahora cuando vamos a ver pues esas comedias de Eurípides, esas obras de Eurípides, con las que también lo pasamos en el Festival Internacional de Teatro Clásico, pues que en época romana también Eurípides era alguien familiar para los ciudadanos normales, porque esa lámpara era una lámpara que tenía la gente normal en sus casas, no era tampoco una obra de una gran mansión, etcétera, era una pieza cotidiana. Entonces, por eso es tan importante la documentación de los fondos, el tenerlos bien catalogados, el tenerlos bien registrados, el que esté todo pues muy accesible y que se pueda estudiar. Aquí hay trabajo para generaciones y generaciones de investigadores que quieran venir. Y esto me lleva a la pregunta sobre los fondos, pues a la gran pregunta que hemos tenido desde hace ya, ¿cuánto? 13 años. ¿Las obras de ampliación se harán realidad ya este año 2021? Bueno, confiemos que sí. Es verdad que el proyecto tuvo la mala suerte de que en 2017 la empresa adjudicataria renunció a la realización de la obra, con lo cual todo el proceso se paró, se paralizó y se ha tenido que volver otra vez a rehacer. Ya está entregado y aprobado el proyecto de ampliación de Rafael Moneo, que ha hecho un magnífico trabajo, lo tengo que decir, un trabajo de puesta al día de una institución, porque no olvidemos, aunque la gente a veces lo olvidamos, que el museo tiene ya 40 años, es decir, que el proyecto se hizo en 1980, al final del 80, comienzos del 81, fue cuando se hizo el proyecto del Museo Nacional de Arte Romano, y estamos ya 40 años después, por tanto es una institución que necesita no solo más espacio físico, sino renovar pues, sus instalaciones, adecuarlos, hacerlo totalmente accesible, que entonces en aquellas circunstancias no se tenían en cuenta, pero yo ahora, por ejemplo, pues recibo muchas quejas de personas que no tienen movilidad y que no pueden bajar a la crista o que no pueden acceder a determinadas partes, y esto para nosotros, para todo el equipo del museo, pues
no deja de ser un hándicap, ¿no? de cara a que sea un museo totalmente accesible, que es lo que todos queremos, desde el punto de vista que no haya barreras intelectuales ni sociales y tampoco físicas, para que todo el mundo pueda venir al Museo Nacional de Arte Romano y pueda disfrutar, porque además es un centro concebido para eso, para que todo tipo de público disfrute, haga una visita lo más completa posible, lo más satisfactoria posible, y nuestro mensaje además está adaptado a cualquier nivel. Ese temor que a veces tienen algunas personas, dicen es que yo no sé si voy a ir, no me voy a enterar. No, uno se entera perfectamente, sea cual sea su nivel de formación. Indudablemente, si hace una visita guiada, acompañada con personas que ya están preparadas para ese tipo de actividad, pues como es lógico, la visita es mucho más, digamos, más rentable, sí. Y llega más ese contenido que con el que nosotros tanto trabajamos. Y siempre estamos trabajando para innovar. Iba a decir que hay muchas piezas que ofrecen la visión de cotidianidad de la época, ¿no? Que eso la gente lo descubre cuando va allí, cree que efectivamente va a ser algo excesivamente, por llamarlo, culto, y sin embargo se encuentra con una muestra de piezas importantes que descubre cómo era la vida romana, ¿no? De la época. Gente se da cuenta que en realidad los seres humanos no hemos cambiado tanto, y sobre todo no tenemos que olvidar una cosa, y es que nuestra cultura occidental, nuestra cultura es clásica, es decir, empezando por nuestra lengua, que no deja de ser un latín evolucionado, el castellano, y terminando por todo el sistema de comunicaciones, el derecho, los itinerarios, es decir, cualquier concepto que ahora nos puede parecer absolutamente contemporáneo, tiene detrás el peso del mundo clásico. Yo muchas veces a los jóvenes le digo, ahora que está tan de moda esa palabra que todo el mundo piensa que es anglosajona, spa, cuando se refieren al cuidado del cuerpo a través de la balneoterapia, etcétera, digo, pues no es nada menos que salutem per aquam, es decir, es la salud con el agua. Y el acrónimo de spa. Es el acrónimo de spa, que se ha quedado como un término actual, y la gente piensa que es una palabra anglosajona, pero no es sino latín. Cierto. Por tanto, esto hay que recalcarlo. Son nuestras raíces, indudablemente. Y claro, nuestra Trinidad, ¿qué va a suponer la ampliación del museo para la reordenación de la parte expositiva? Porque sabemos que va a haber una ampliación de la parte técnica para que los profesionales que estáis trabajando allí desarrolléis mejor vuestra labor, pero a nivel de usuario, ¿qué va a suponer esa ampliación? Bueno, va a suponer una mejora impresionante. Primero porque vamos a hacer el museo absolutamente accesible. Como decía antes, que se pueda bajar a la crista en un ascensor, que está planificado, que puedan subir al salón de actos, que hay un nuevo salón de actos con más capacidad. El salón de actos que tenemos ahora es de 110 plazas. Vamos a tener un salón de 200 y pico de plazas, que es un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. También que la gente pueda acceder más fácilmente. Vamos a tener áreas específicas para los colegios, para que puedan hacer talleres educativos, actividades educativas, que ahora no tenemos un espacio adaptado y con buenas condiciones para desarrollar esta actividad. Y luego, claro, todo el área interna de despachos, de espacios de investigadores, zonas para ampliar la biblioteca, etcétera. Todo esto va a sufrir una gran transformación, y yo creo que va a ser una nueva etapa del museo muy importante, que el centro lo está necesitando. No olvidemos que esto se está planificando desde 2007. O sea, está muy estudiado. Está ya muy trabajado. Sí, Contamos también, tengo que decir, con la complicidad absoluta de Rafael Moneo, porque es una obra suya a la que él le tiene un especial afecto. Me imagino que los arquitectos quieren todas sus obras, ¿no? Como si fueran sus hijos, pero Rafael Moneo, así lo ha dicho muchas veces públicamente, a la obra de Mérida le tiene un particular afecto, porque además fue un poco su pasaporte a una proyección nacional e internacional enorme. El Museo de Mérida ha sido un gran referente en su carrera profesional, y también tengo que decir que él en muchos grandes centros pues han bebido de las fuentes que Rafael Moneo realizó aquí en este edificio, de ese concepto arquitectónico tan singular, y que ha sido galardonado nada menos que con premios internacionales de arquitectura que se equipararían pues al Nobel de la arquitectura, ¿no? El Pritzker, el premio Piranesi, etcétera. Somos un edificio
que hemos tenido pues mucha repercusión siempre y todavía tenemos repercusión, porque lo hablábamos antes de entrar, es cierto, atemporal. Es una obra atemporal. Ciertamente. La institución, además, tiene dos pilares, creo que importantes, de la sociedad civil, como son la Asociación de Amigos del Museo y la Fundación de Estudios Romanos. ¿Qué supone para el museo tener estas dos Pues para asociaciones? nosotros son dos pilares fundamentales, la asociación y la fundación. La asociación porque es un cordón umbilical entre la madre, que es el museo, y la sociedad, que son los hijos, la sociedad civil, a través de la asociación de amigos. No olvidemos que la asociación de amigos tiene 1.500 socios. Nos gustaría que hubiera más todavía. Además hay que ayudar, hay que apoyar a la cultura, y a través de las asociaciones de amigos se apoya y se ayuda. Incluso cuando haya que regalar arte, regalar cultura, regalar publicaciones, regalar reproducciones, aquí que tenemos tan buenos artesanos en Mérida, ¿no? El taller de terracota, de reproducciones, la ofiquina Antea de Luisa Díaz Liviano, de mosaicos, es decir, no quiero dejarme a ningún buen amigo y colega, pero quiero decir que tenemos ejemplos de jóvenes emprendedores y profesionales que están haciendo una labor importantísima en ese trabajo de recreación y de recuperación y de nuevo diseño de ese factor clásico de la antigüedad. Y eso por parte de la asociación. La asociación nos permite pulsar un poco el interés de la sociedad, y a través de los asociados pues sabemos cuál es el interés, cuáles son los temas que más les atraen, etcétera. Por ejemplo, esto que hicimos en el confinamiento de Cocina como un romano fue una idea de la asociación, a través del departamento de difusión, que es quien lo pone en marcha y quien lo gestiona, pero se nos ocurrió, porque como estaban teniendo tanto éxito los programas de cocina y estaba todo el mundo volcado en su casa a hacer recetas así un poco originales y tal, dijimos, pues vamos a poner en la página del museo esta posibilidad al alcance de toda la sociedad, no solamente de los socios, sino de todo el público. Y luego la Fundación de Estudios Romanos se creó en el año 95, posterior a la asociación, y es una fundación que lo que pretende es impulsar y apoyar la investigación. Apoyar la investigación. Los museos, lamentablemente, esto no me canso de repetirlo, no estamos reconocidos como organismos públicos de investigación, como OPIs. Yo creo que es un error, solamente pasa prácticamente en nuestro país. El resto de los países europeos, los museos nacionales, los grandes museos, están en primera línea de investigación. Ahora que la sociedad está tan sensibilizada con lo importante que es la ciencia, lo importante que es la investigación, hay que levantar un poco este reclamo de cómo la investigación, incluso en el ámbito de las humanidades, es fundamental, porque podemos estudiar y conocer, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, cómo en la antigüedad se libraban y salvaban las pandemias, qué actividades se realizaban, qué normas dictaba, por ejemplo, el Estado romano para evitar que se propagaran las pandemias de unas provincias a otras, etcétera. Es decir, que no hemos descubierto nada nuevo, la pólvora, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, sí, ¿no? sí, sí. Pero la fundación, como digo, es un pilar esencial que nos permite, a través de los patronos que conforman esa fundación, pues poder tener proyectos en marcha, apoyo para esos proyectos. Y aquí tengo que decir que indudablemente todas las instituciones, la Diputación de Badajoz, la Asamblea de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, por supuesto, la Junta de Extremadura, es decir, todas las instituciones regionales, nacionales, incluso el Ministerio, por supuesto, están involucradas en la Fundación de Estudios Romanos, y tenemos también patronos de la entidad, por ejemplo, del doctor Rui Naveiro, de Portugal, propietario de Cafés Delta y un gran mecenas del Museo Nacional de Arte Romano, porque ha apoyado siempre nuestros proyectos, porque él es consciente de que el Museo Nacional de Arte Romano es un poco el buque insignia de la Lusitania romana, y al fin y al cabo Portugal no es otra cosa que la antigua Lusitania, ¿no? Y Portugal y nuestra comunidad y parte de Castilla y León y parte del territorio también meridional. Entonces, esa Fundación de Estudios Romanos, gracias a la labor que hacen esos patronos, que apoyan con sus subvenciones, con sus programas, etcétera, pues nos permiten al museo alcanzar objetivos que de otra manera no podríamos tener. Por ejemplo, el proyecto que hemos comentado antes de excavación del anfiteatro romano de Amaya,
o el estudio de las colecciones del museo, o muchas de nuestras publicaciones que sacamos todos los años se pueden realizar gracias a la Fundación y a la Asociación, a la aportación económica que tanto la Fundación como la Asociación realizan al Museo Nacional del Arte Romano. Y ese pequeña gotita al final hace un recipiente con agua que alimente y en el que podamos beber pues todas las instituciones que lógicamente pues vamos a afrontar años complejos, ¿no? Porque los recursos económicos son los que son y bueno, pues hay que comprender que la administración tiene que adecuarse a las posibilidades económicas, pero no olvidemos que invertir en patrimonio, invertir en cultura es una inversión de futuro, porque el patrimonio genera muchísimo empleo, la cultura genera muchísimo empleo. Nuestro centro, el día que esté abierto, va a duplicar la plantilla, vamos a superar más del centenar de trabajadores en la casa. ¿Qué institución hoy por hoy en una ciudad como Mérida cuenta con más de un centenar de trabajadores? Estos son los directos, eso iba a decir, lo que repercute de forma indirecta. Lógicamente, ¿no? Todo el tejido productivo, hostelería, bares, actividades de artesanía, actividades de difusión, los guías locales, es decir, toda una serie de profesionales que naturalmente ahora están sufriendo las consecuencias de la situación tan adversa por la falta de turismo, etcétera, y yo quiero desde aquí también pues eso, rendir un homenaje a todos esos profesionales que tanto nos ayudan en la difusión de la ciudad, de Mérida, del museo, de su patrimonio, de todo lo que conforma el conjunto patrimonial emeritense, que es patrimonio de la humanidad, no lo olvidemos. Y entonces, claro, pues todas las instituciones necesitamos ese apoyo. Y es algo que yo creo que los ciudadanos extremeños y los emeritenses en particular a veces no son todavía suficientemente conscientes, es decir, ayudar cada uno con lo que pueda a las instituciones culturales es ayudar a su ciudad, es ayudarse a sí mismos. A veces, en otras circunstancias, naturalmente, cuando solicitábamos ayuda a distintas entidades y a veces no nos encontrábamos con la respuesta que hubiera sido deseable, ¿no?, de patrocinio en algunos sectores que eran en años de bonanza de turística, etcétera, pues ahora nos damos cuenta de lo que significa el que los centros estén abiertos, porque gracias a que nosotros estamos abiertos y que viene el público, pues viven muchos profesionales. Así es. Y se está manteniendo de manera muy reducida, pero se está manteniendo el tejido productivo, y esto es muy importante. Trinidad, nos tenemos que ir porque hemos agotado el tiempo, nos hemos pasado muchísimo el tiempo, pero en cualquier caso quiero terminar con una pregunta personal que no me resisto a hacértela, aunque creo conocer la respuesta debido a la pasión que demuestras hablando del museo, ¿no? ¿De qué te ha servido o cómo ha sido tu paso por la política? ¿Cómo la calificarías? ¿La echa de menos? Bueno, no la echo de menos en el siguiente sentido. Yo tenía muy claro que mi actividad pública era algo temporal en mi trayectoria. Yo nunca acepté un compromiso político pensando en que eso se convirtiera en algo permanente en mi actividad. Yo tenía muy claro cuál era mi presente y mi futuro profesional. Me ha servido, sí sirve, porque tengo que hacer una reivindicación en estos momentos en los que la sociedad tiene tan mala imagen de la actividad política. Yo tengo que reivindicar la importancia de la actividad política, tengo que reivindicar el papel que los políticos realizan, tengo que defender el que el 95%, un porcentaje altísimo de la gente que está dedicada a la actividad pública lo hace con el deseo de servir a su sociedad. Y es gente honrada. Y es gente, efectivamente, que va a la política a aportar, a trabajar y a construir, no a destruir. ¿Qué sucede? Como todo en la vida, uno puede tener mucha familia. Si tiene un miembro de esa familia que le sale, como se solía decir antiguamente, una oveja negra, o un poco que rompe las normas de comportamiento, parece que toda la familia está estigmatizada por ese único miembro de una unidad familiar. Yo creo que aquí hay que decir
que en la actividad política hay gente muy válida. Sí que es cierto que creo que los partidos políticos tienen que ser más exigentes a la hora de conformar, podríamos decir así, los equipos, y exigentes en el sentido de que evalúen, igual que en una empresa se hacen, digamos, entrevistas de selección profesional y tal. Yo creo que también es bueno que la política seleccione, que la política analice, que la política valore qué puede esa persona aportar. Y luego también es algo muy importante para las personas que están en un cargo público, el saber cuándo ha llegado el momento de ceder el testigo a otras personas que vienen con nuevas ideas, porque es ley de vida, tiene que haber un relevo generacional y social. Yo creo que en el momento mío actual, como responsable del Museo Nacional de Arte Romano, estoy aportando tanto o más que cuando estaba en la responsabilidad política. Me sirvió muchísimo esa responsabilidad, intenté trabajar lo mejor que pude, sin duda tendría errores, pero también creo que hubo aciertos en el desarrollo del trabajo, porque fui muy afortunada, tuve un equipo que trabajó conmigo bastante profesional, un equipo que luchó mucho por la educación y por la cultura de Extremadura. Cometeríamos errores, claro que sí, cometimos errores, las circunstancias eran las que eran, igual que los políticos que están ahora en el cargo, pues también cometerán sus aciertos y cometerán sus errores. Pero yo creo que el aprendizaje que debe sacar cualquier ciudadano es que la política es necesaria, y la política es necesaria que tenga buenos políticos y que tenga personas que se comprometan con su tierra, eliminar ese sectarismo que tanto daño hace, hacer bandos y banderías que es tan típico, ese localismo malentendido, ¿no? esa especie de los míos, los que no son los míos, etcétera. Eso es un error. Yo creo que la sociedad tiene que construirse con el consenso, tiene que construirse con la aportación de todos. Nadie sobra, nadie sobra en la sociedad. Indudablemente. Por cierto, ¿te llegaron a proponer ser candidata local a la alcaldía de Mérida? Bueno, ya se puede decir. ¿Ha pasado tiempo? Bueno, fue algo que se barajó, pero bueno, yo entendí cuál era mi situación, cuáles eran mis aportaciones a mi ciudad. Y bueno, pues yo creo que la decisión que adopté fue la que yo entiendo que fue más favorable, y sin duda que las personas que ahora desempeñan esas responsabilidades lo van a hacer con la mejor de su voluntad, porque a mí no me cabe ninguna duda que alguien cuando está en ese tipo de cargos está con la mejor voluntad. Insisto, reivindico la positividad de la política, ¿no? Hay que hacerlo, evidentemente. Bueno, ha sido todo un placer, Trinidad, contar Muchas contigo, gracias. sobre todo en la transmisión de pasión que le echas a tu trabajo y a esta institución tan importante, no solo para Mérida, para Extremadura, para España, sino para el mundo de la cultura en general, como es el Museo Nacional de Arte Romano. Por cierto, ¿se va a cambiar el nombre alguna vez? ¿Quitar el apellido Arte y dejarlo en Museo Nacional Romano? Claro, esto se ha barajado por parte del Ministerio, porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, todos los museos nacionales llevan también aparejado centro de investigación o Centro Nacional de Investigación, como le pasa a Altamira, como le pasa a Cartagena. De momento no es una prioridad. Para nosotros la prioridad es conseguir la infraestructura. El nombre luego vendrá. y lo bautizaremos. Es un nombre que es verdad que ha calado en la sociedad, ¿no? Pero también es verdad que no responde al 100% a lo que es nuestra institución. Nuestra institución es mucho más que un museo. Mucho más amplio, sí, cierto. Mucho más que un museo, mucho más que... Es decir, es un museo, pero también un centro de investigación, y en fin, yo creo que es algo que deberemos de plantearnos en el futuro. Gracias, Trinidad Nogales, por estar aquí en La Picota, en Televisión Extremeña, y gracias, y esperamos que el 2021 sea propicio, tanto en lo personal como en la institución, para que vuelva a recuperar esa tan ansiada presencialidad que nos hace falta. Además, el mundo latino es muy de tocar las cosas, muy de contacto, efectivamente. Gracias y feliz año 2021. Gracias a vosotros, a todas las personas que siguen Televisión Extremeña,
y animarles a que visiten el museo, que tenemos que hacer patria entre nosotros. Así es. Bueno, ha sido nuestra primera invitada en este año que acabamos de estrenar, en esta primera picota del año 2021. Agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en tanto TDT como en las redes sociales de esta cadena, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Buenas noches y sean felices.